Bien, vamos a dar comienzo al panel 2, Políticas Públicas y Economía Social, Solidaria y Popular, Debates, Desafíos y Experiencias. Debates, experiencias, desafíos en tiempos difíciles, parafraseando el título del primer disco de Juan Baglietto, de Rosario como Victoria Deux, que está conectada también. Hola, Victoria. Tiempos Hola, difíciles. ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Victoria. Tiempos difíciles para políticas públicas, justamente porque, como se decía ayer en las actividades inaugurales, en varias experiencias políticas en varios países del Cono Sur y en Argentina en particular, desde el Estado en un sentido restringido, desde el vértice superior del Estado en este último tiempo, desde el mismo Estado se está planteando en búsqueda de generar hegemonía, en búsqueda de generar sentido común, que toda la política pública, que todo el rol del Estado tiene que ver con daño, con lo malo, con lo pernicioso, con lo perverso. Profundo discurso de una supuesta antipolítica que tiene mucho, si bien lo miramos, de una postura política. Y nosotros tenemos este panel para discutir, analizar, reflexionar sobre políticas públicas y economía social, solidaria y popular. También, justamente en tiempos difíciles, porque de modo hegemónico, desde el vértice superior del Estado, en una mirada restringida, se está planteando que la única economía es la economía de mercado, ¿sí? Y donde los actores sociales se pueden resumir en el sujeto individual, en el sujeto aislado, en el sujeto que, que busca obtener el máximo beneficio, la máxima ganancia, que tal vez hasta logre llegar a héroe, según la mirada en algún discurso de hace pocos días en Davos. En ese plano estamos analizando políticas públicas y economía social, solidaria y popular en tiempos difíciles. Bueno, me toca intentar coordinar, y tengo el inmenso placer de acompañar a Yolanda Carrizo, a Federico Iñasewski y a Victoria Deux Marci, que está conectada desde Rosario. Yolanda es psicóloga de la Universidad Nacional de Córdoba, con estudios de posgrado en psicología comunitaria y en economía social y desarrollo local. Fue directora de Economía Social y Empleo de la Municipalidad de General Pico desde el 2007 al 2015. Fue la primera experiencia en La Pampa, en un municipio que habilitó una dirección de Economía Social y Empleo. Y luego en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia fue directora general de Economía Social del 2015 al 2019. La dirección general luego alcanzó el rango de subsecretaría y Yolanda fue subsecretaria de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social 2019 a 2023. Federico Iñasewski, Federico con estudios en el área de Historia en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, docente en espacios de Historia y Filosofía en nivel medio, integrante de proyectos de extensión e investigación en el mundo del trabajo y el trabajo cooperativo en la Universidad Nacional de La Pampa.
Fue coordinador del Observatorio Provincial de Drogas de La Pampa 2018-2019 y fue también, como Yolanda en General Pico, en este caso, director de Economía Popular de la Municipalidad de Santa Rosa, primera dirección de Economía Popular en la ciudad, en la capital provincial, 2019 a 2023. Y Victoria es licenciada en Economía, especialista en Desarrollo Local y Economía Social, con maestría en Economía Social, doctorado en Ciencias Sociales. Integra Victoria el Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular, Social y Solidaria por Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de Rosario. E integra también la RUES, la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria por la Universidad Nacional de Rosario. Bien. En ese orden van a hacer las exposiciones. Yolanda, en primer orden. Bueno, buenas tardes. A ver si yo alcanzo. Ahí está. Y si ustedes me escuchan bien. Bueno, un gusto estar acá con ustedes compartiendo esta escuela de verano. Los recibimos hoy con 35 grados, ¿no? Bien escuela de verano en La Pampa. Entiendo que hay gente de otros lugares del país y de Latinoamérica, ¿verdad? Así que vamos a tratar de hablar para que todos puedan comprender lo que, bueno, tan amablemente nos han invitado, digamos, de esta casa de estudios de la Universidad Nacional de La Pampa, con quien siempre venimos teniendo vínculo fraterno, colaborativo, digamos, cada vez que hablamos de estos temas de la economía social. Para ir derecho al grano, como dicen, porque entiendo que arrancamos un poquitito más tarde y que todo tiene un cronograma, y porque ya han estado hablando, veo que en la escuela se ha trabajado bastante el tema de la economía social, decimos, bueno, arranquemos a hablar de políticas públicas, porque la verdad que la economía social se puede abordar de múltiples maneras, de distintos lugares. Fíjense en que hay una economista que está con nosotros virtualmente. Está acá el compañero Federico, que es historiador, yo psicóloga. Alguna vez dijeron, ¿qué tenía que hacer una psicóloga en economía social? Esto me pasó en Pico. Tengo a mi intendenta de Pico acompañando también a Fernanda. Y la verdad que cuando uno puede hacer un poquito de raconto mirando para atrás, ya ahora miro para atrás y son muchos años los que han pasado desde que comencé a estudiar el tema de la economía social y el desarrollo local. Y cuando uno dice, bueno, a ver, políticas públicas, y la verdad que la primera cosa que marco, como dice acá en esta ayuda a memoria que me hice, es la decisión política. Porque la verdad que sin decisión política, en políticas públicas, no podemos arrancar ni hablar. Junto con eso, que no es poca cosa, digamos, y que en mi historia de desarrollo institucional fue justamente quien hoy siento que me acompaña tan cercanamente como Fernanda, que tomó la decisión. Digo, a veces uno está acá contando las cosas, pero hay otro que tuvo la linterna, prendió la lucecita y enfocó un tema, una persona, un área, y empezó desde ahí a crearse todo lo que tiene que ver con esta temática, y que por suerte puedo contar muchas cosas que han sucedido, no solo en nuestra localidad, en General Pico, sino también en esta provincia que está en la llanura, digamos, pampeana, para los que no son de acá, y que no tenía prácticamente historia institucional de diseño de política pública, lo que no significa que no hubiera actores de la economía social. De hecho, las cooperativas existen y tienen mucha importancia dentro de esta provincia. Entonces, la decisión política creo que es una de las cosas fundamentales para tener en cuenta cuando hablamos de políticas públicas. Ponerlo en agenda el tema, porque es lo que decía recién Roberto, o sea, un entorno político como el actual no justamente genera las mejores oportunidades para pensar una política pública en este tema. O sea, el Estado desaparece, se retrae en estas circunstancias como nos está pasando en nuestro país respecto a estos temas. Se ausenta, toma distancia. Justamente la decisión es no hacer nada en relación a esta temática. Entonces, ponerlo en agenda y ponerle un presupuesto, porque una cosa es declamativo, decir creamos economía social en el organigrama de una institución, pero si no le ponemos plata, es declamativo. Después estamos
los que tratamos de ser creativos y de recrear y de conectar con otros y de crear sinergia con otros actores y todo lo demás para generar contenido. Pero sin un poco de plata, aunque sea para arrancar, chicos, no hay decisión política verdadera. Así que esa es otra de las cuestiones que me parece que también hay que tener en cuenta. El tema de la cogestión, digo, y ahora también tenemos otro desafío. Lo tenemos para la economía social, pero también lo tenemos para las circunstancias actuales. Así que muchas de las cosas que por ahí vayamos diciendo de la historia que tenemos en relación al diseño de políticas públicas en este tema, va a venir muy bien también para ahora porque hay que volver a recrear esos espacios que tienen que ver con co-crear con otros, buscar apoyos en las organizaciones del conocimiento, en otras áreas del sector privado que quieren, que pueden, que están interesados, que les conviene. A veces generar eso que nos falte a nosotros desde el Estado, que tiene que ver con muchas veces con el presupuesto. Otra de las cosas que creo que agregar valor a las acciones con planificación, capacitaciones, aprendizajes compartidos, interacción de saberes e interacción humana. O sea, desde ya, el hecho de ser psicóloga me da un sesgo y siempre lo digo, la economía social tiene como eje al ser humano. La economía es una ciencia social en definitiva, así que acá tengo gente con quien hemos trabajado y que asiente porque verdaderamente es de esa manera. Entonces, el eje es el ser humano. No perdamos de vista a ese ser humano, digamos, que encarna todos los días una manera de trabajar, una manera de generar cosas para otros, una manera de agregar valor, generando cosas que a veces no es que tengan un rédito económico, no necesariamente la economía social está vinculada al rédito económico, también está vinculada a generar un bien superior que es comunitario, que es colectivo. Así que por eso digo que hoy este contexto, este entorno político nacional también nos va a llevar bastante a estar, digamos, a reflotar este tipo de principios que tiene la economía social. Bueno, obvio, por fortalecer todos los aspectos psicosociales de las personas. Una de las cosas para que todo esto, que parece una carta de buenas intenciones, que quede, las políticas públicas para que queden como políticas de Estado, tienen que tener un marco, tienen que lograr un marco normativo. Y la verdad que tenemos algunos ejemplos de cosas logradas como con marcos normativos. O sea, si no creamos algunas cosas por ley, por ordenanza, por convenios, no los cerramos en un convenio, no le damos una traza y un marcado y un anudamiento institucional, no se nos pierde. Me voy yo me fui, yo ahora no estoy. Roberto cuando me presentó me dijo hasta el 2023 y así fue. Yo ahora no estoy en políticas públicas y economía social, pero muchas de las cosas que quedaron hechas a lo largo de todos estos años quedaron institucionalizadas. Eso da pie, no solamente eso, junto con eso está toda esa coacción, todo ese compartir, digamos, de trabajar en conjunto con otros para que justamente mucha más gente quede vinculada y comprometida y se sienta también respaldada, digamos, por el Estado respondiendo, escuchando, decodificando, comprometiéndose. Estoy diciendo mucho. Bueno, yo me escuchaba re bien. Bueno, recién se me iban, quiero decir muchas cosas y sé que el tiempo pasa. Vos me vas diciendo, por favor. Recién escuchaba a Roberto hablando del momento actual y yo digo, muchas veces los grupos sociales, las personas tienen en claro cuál es su norte, cuál es su propósito, tienen en claro que son parte de la economía social y realmente dicen, bueno, vamos para allá, lo tienen en claro. No les hace falta necesariamente que el Estado les diga cómo, pero otras veces sí. Otras veces sí, y muchas veces cuando en una provincia como la nuestra, cuando nosotros empezamos a trabajar en economía social y empleo en General Pico, ahí nos conocimos con los chicos de los movimientos, interactuando desde la vereda de afuera y de la vereda de adentro y generando una escucha diferente desde la asamblea, desde distintas manifestaciones que podían haber, hasta que llegamos a un acuerdo y dijimos, somos el Estado, pero somos un Estado, un tipo de Estado, un tipo de gobierno, en nuestro país vinculado al peronismo, eso yo tengo que decirlo, porque para mí eso tiene un valor muy importante en relación a la justicia social y a las personas,
que puede escucharte, o sea, somos de la misma, estamos del mismo lado. Entonces, crear políticas con contenido es justamente darle sentido a lo que está luchando ese grupo de personas. Entonces, por ese lado, digo, es importante tener en cuenta que a veces no es porque hayamos estudiado un poquito sobre economía social, tengamos en claro todo lo que podemos hacer. Está bueno pararse a la par del que viene luchándola, del que viene teniendo una experiencia, que viene teniendo una formación, el que tiene una experiencia cooperativa, por ejemplo. Fede, lo miro a Fede que tiene mucha experiencia en relación a lo cooperativo, y entonces digo, una cosa es lo que uno puede estudiar y empatizar, pero otra cosa es ser parte de ese tipo de experiencias y entonces darle valor dentro de lo que es el diseño de políticas públicas a todo ese tipo de acciones es importante. Y por eso digo, la importancia de generar resoluciones, ordenanzas, convenios, que es institucionalizar. Por otro lado está también esto de promover ciertos entornos, a veces, como digo, quienes ya vienen con cierta experiencia la tienen, están acostumbrados a trabajar algunas cosas por asamblea, tomar decisiones, saben bien cuáles son los principios de la economía social y los ejercitan. Y otras veces desde la política pública, sobre todo cuando estuve más vinculada a la provincia, cuando la gestión fue provincial, no solo la municipal, que tiene sus diferencias también, también hace pensar en que justamente esta cuestión organizativa, digamos, y de diseño ayuda a que puedan ver ese valor que tiene el estar juntos, el salir adelante desde el punto de vista del emprendedurismo, que es uno de los ejes que la política pública promueve cuando hablamos de economía social. Si bien hay áreas que se dedican a fomentar y fortalecer a las cooperativas, también está todo lo vinculado al emprendedorismo y todo lo que eso implica promover. Justamente, bueno, ahí hablamos de promover diferentes mesas intersectoriales, hay que trabajar junto con otras instituciones que representan a otras escalas del sector privado, a los que representan a las cooperativas asociadas, a los que representan al conocimiento. Hay que poder trabajar en conjunto entre todas las áreas. Por otro lado, bueno, vamos a seguir porque no sé si acá Roberto me quería mostrar un papelito que faltaba poco o no. No, ¿Cómo andamos? todavía no. Bueno, entonces, un poco más o algunos otros temas vinculados siempre a esto de las políticas públicas. Leer el contexto es para poder trazar esta estrategia, es lo que decía al comienzo. Este contexto nos permite tener una estrategia, o por lo menos nos permite pensar cuando diseñamos una política pública en relación a esto, porque no es lo mismo justamente detectar un grupo de personas que están trabajando de manera colectiva o individuales y queremos ayudarlos a que madure ese proceso o a que tenga que resistir. Hoy nos va a tocar trabajar el acompañamiento desde las políticas públicas, desde el Estado, en que puedan sostenerse, digo, pensando en emprendedores, pensando en la economía, pensando en el impacto que puede tener todas estas decisiones que van a salvar a unos pocos, pero que hay muchísima gente que va a quedar justamente expuesta a esto. Entonces, la economía social termina siendo una especie de salvavidas dentro de lo que es el Estado, pero si el Estado tiene la decisión de tomar este eje como agenda de su gobierno. Por otro lado, considerábamos esto de los límites que puede tener la economía social. Cuando digo los límites, tenemos que pensar en que a veces, cuando se piensa desde un nivel local, los límites son justamente bien territoriales. Tenés muchas más posibilidades, digo yo que pude estar a cargo de una dirección a nivel municipal, tenés muchísimas posibilidades, te puede haber pasado también lo mismo a vos, Fede, porque uno tiene territorio concreto, puedes tomar decisiones, y más si tenés quien te acompaña, que te entiende y te dice que sí, que podés ir por ese lado. Cuando tenés a cargo toda la provincia, tenés todo el territorio, pero no tenés territorio. O sea, tenés todo el territorio, pero tenés que hablar con cada uno de los jefes comunales. Y ahí, bien. Y ahí es donde justamente sobrevienen algunos diseños de políticas públicas diferentes que hay que trabajarlas acordadamente, que hay que trabajarlas pensando descentralizadamente, que tenemos que considerar las cuestiones culturales de cada lugar para poder diseñar algo que sea efectivo para todos.
Así que ahí, y después la otra cosa es, estamos en qué ministerio o en qué secretaría. Si estamos en economía únicamente, tenemos que pensarnos en términos de actividad económica. Si estamos en un ministerio de desarrollo social, como me ha tocado estar, justamente es para poder promover el desarrollo social de esas personas y para poder trabajar especialmente sobre ese ser humano que se ha dedicado a llevar adelante una actividad económica. Entonces, hay límites, la jurisdicción que tiene cada organigrama te marca límites, hasta dónde llegas y hasta dónde no. Entonces, por más que a veces quisiéramos hacer muchas más cosas y decir, podemos hacer tantas cosas desde el Estado, también tenemos que considerar esos límites que tiene el diseño del organigrama propiamente dicho. Así que esa sería otra cosa. Y bueno, después hay otras cuestiones ahí que quiero pasarlas más rápidas, porque total, seguramente han estado leyendo algo. Acá hay algunos ejemplos que se los voy a mostrar más rápidamente, que los dibujitos siempre son más lindos, las imágenes. Recientemente, en el Ministerio de Desarrollo Social dejamos institucionalizado un portal de emprendedores. Justamente la pandemia nos llevó a hacer cosas virtuales. Hicimos un hackathon de la economía social, participó la Universidad Nacional de La Pampa, contribuyó también la Universidad Nacional de Quilmes. Hemos estado trabajando mucho en esos temas. Salieron ideas y una de esas ideas, o un conjunto de un poco de ideas de cada uno, se terminó reeditando una aplicación que había y se terminó haciendo este portal weni.lapampa.gov.ar, véanlo, acá tenemos al director de Economía Social acompañándonos también. Así que ese es un hijo de estas políticas públicas pensadas en conjunto. También hay otros hijos que tienen más años porque son de Pico, del momento que tuve la oportunidad como de estar como 8 años, así que ahí pudimos hacer muchas cosas, de generar la primera sala comunitaria de elaboración de conservas, de generar una incubadora de emprendedores de indumentaria, bueno, otras cosas que hemos generado. El círculo de emprendedores, esto, digamos, todo eso se institucionalizó, se creó, hay un edificio, hay un lugar, hay gente, hay productores. En este caso, las ferias, como una de las expresiones de la comercialización, una de las debilidades en el caso de los emprendedores y emprendedoras, se instituyó por ordenanza, se creó por ordenanza este círculo de emprendedores. La autocrítica que me hago a lo largo del tiempo es que en lugar de círculo tendría que ser algo más abierto. La figura es linda, es interesante, pero el concepto círculo quedó como más cerrado. De todas maneras es abierto y justamente sí le ha dado una institucionalidad y una presencia a lo largo de los años. Hay un trabajo con horticultores, muestro un trabajo que me enorgullece por ellas, por ellos. Hay mucha revalorización hoy en día de ellas, de las mujeres que están detrás, así como lo son las que crían los cabritos, las mujeres del oeste pampeano, que acá tenemos algunas, que estoy viendo por allá atrás, que crían a los cabritos, digamos, muchas veces son ellas las que hacen ese trabajo y después aparecen ellos, los caprineros. Termino ya. Bueno, horticultores trabajando. Y una frase para terminar, que la economía social y la agricultura familiar en este caso nos llevó, dice así, Adolfo Martínez, es alguien que estuvo invitado y que hoy no pudo estar acá, que es de Pico y es el presidente de la Asociación de Horticultores de la provincia de La Pampa, y él dijo que con todo el apoyo del Estado, o sea, de las políticas públicas en estos temas, él pudo dejar de andar en la bicicleta o en la motocicleta para llegar a su primer 0 kilómetro. Y eso te pone la piel de gallina porque sabes que es así, porque pasaron 9, 10 años de cosas permanentes, continuas, pero bueno, esto, institucionalizarlo, darle coherencia, tener un plan, tener un acompañamiento, no perder de vista este norte, es eso, es lograr que los Adolfos y Mercedes logren ese tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Federico. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, como también para tratar de ser eficiente con el uso del tiempo, ya que estamos en una época de eficiencia supuesta, vamos a tratar de meterle pata. Cualquier cosa después, no sé si va a haber un espacio de intercambio, pero me consultan.
En primer término, digamos, la Dirección de Economía Popular se crea en el año 2019 y, como decía Roberto, es la primera expresión de la economía popular en un nombre de una dirección, digamos, por lo menos en lo nominal, en Santa Rosa. Y fue todo un desafío porque primero era poder, y que fue la decisión del intendente que lo hizo, digamos, ¿no? Pero poder intercambiar con el intendente de Santa Rosa electo y explicarle por qué debía ser economía popular y no economía social, cuál era la orientación ideológica que iba detrás de eso, pero también desde el punto de vista de la política pública, para dónde queríamos ir, y plantearle que, porque yo recuerdo un día charlando con el intendente, Luciano me dice, bueno, ¿vas a laburar con cooperativas y todo eso? ¿Le podemos poner economía social? No, no, yo quiero laburar con cooperativas, pero también quiero laburar con la informalidad, con el trabajo informal, con el laburo de los cadetes, con el trabajo de los vendedores ambulantes, con toda esa economía, digamos, que hay, que no necesariamente es una economía, o sea, no tiene que ser en relación de dependencia, sino que tiene ese autoempleo, digamos, de alguna manera, esas personas que construyen su propio trabajo. Y con eso queremos trabajar para ver cómo hacemos para poder dar condiciones de trabajo, cómo hacemos para que el Estado, como decía Yoli recién, acompañe. Eh, a partir de eso se construyó esa dirección, un poco con un mapa, digamos, de orientación ya constituido, en donde se configuró en la Secretaría de Desarrollo Económico. Primera, otro mojón más de discusión, digamos, a la hora de dónde ponemos el raviol, que son cosas que a veces desde afuera parece, bueno, ponelo en cualquier lado. No, para nosotros no era menor que la dirección esté en desarrollo económico porque entendíamos que la economía popular era parte de la economía. A nivel nacional había una orientación de que esté en desarrollo social, no está mal, da mucha capacidad operativa que esté en desarrollo social y da a veces muchas capacidades. Nosotros queríamos dar como ese mensaje y fue en desarrollo económico, y creo hoy, a la luz de los hechos, que en algunas cosas fue un acierto y en otras cosas no tanto. Para la capacidad para poder responder a compañeros con necesidades concretas en un momento concreto, no está tan bueno. Para poder pensar en política pública hacia adelante con ordenanza, pensando inversiones, conexión en el mercado, comercialización, etcétera, es mucho mejor, creo, que estar en un área social. Creo que cada uno tiene sus pros y sus contras. Obvio eso, hay que ir saldándolo y está en la capacidad de cada uno de los funcionarios después de poder ir rompiendo esos supuestos complementos, digamos, y Yoli lo ha hecho porque de desarrollo social hemos trabajado con ellos con el tema de créditos a emprendedores y lo hicimos excelentemente. No hay una cuestión rígida, ¿no? Pero sí que para nosotros en ese momento era una orientación y bueno, creo que fue la experiencia. Como digo, me parece que tiene cosas buenas y cosas no tanto. Después, en la gestión tuvimos varios desafíos. Veníamos una gestión que realmente la vara estaba muy baja en relación al tema de economía social, porque era una gestión anti-economía social, digamos, básicamente. Era una gestión de Cambiemos. Venían de varios hitos muy grandes de enfrentamiento con los sectores de la economía popular. Se habían enfrentado los artesanos de Santa Rosa. Para los que no son de acá, les comento, los artesanos de Santa Rosa todos los años hacen una feria que va del 18 de diciembre al 24 de diciembre. Es quizás en ese momento la feria más grande del país, donde tienen 500, 600 expositores, y que además es una feria que ya tiene 30 y pico de años, ya está recontra instalada, viene gente de todo el país a participar de esa feria. Se llama Feria del Regalo y se vende mucho porque la gente muchas veces compra el regalo para el arbolito cuando se puede, ¿no? En esta época no estaría haciendo tanto, muchas veces lo compran ahí. Hubo en algún momento un clima de ideas que ese gobierno anterior había querido traducir, de que eso iba en contra del comerciante que pagaba sus impuestos, etc. Y tomaron la decisión de que los artesanos se vayan de la plaza, una plaza que tuvieron 30 y pico de años, digamos, ¿no? Y ustedes saben que los espacios públicos, si bien son de todos, hay ciertos tipos de apropiaciones, digamos, por lo menos temporales. Bueno, eso hizo que se llevara adelante un conflicto muy grande y, bueno, y fue el año antes. Entonces, ya ahí tenía un sector de economía popular con el que se habían enfrentado muy, muy fuertemente.
El sector de los vendedores ambulantes, también un enfrentamiento muy grande. Hicieron una ordenanza que prohibía la venta directamente de manera ambulante. Salió un fallo en primera instancia, primero un amparo y después un fallo en primera instancia en donde le decían, estás violando un derecho humano, que es el derecho humano al trabajo, estás prohibiendo un derecho constitucional básico, que es el derecho al trabajo. O sea, la verdad que la justicia la está ordenando diciendo, che, tienen que trabajar. Nosotros llegamos con ese escenario, entonces la verdad que la vara estaba muy baja. Pudimos avanzar con políticas públicas de acompañamiento a los feriantes, de acompañamiento con ferias por parte del Estado que ayudaban en la organización, pero también acompañamiento a ferias que eran de manera más informales. Acompañamos a los vendedores ambulantes con la sanción de una nueva ordenanza que habilitaba la venta ambulante y que bueno, nosotros estamos muy contentos, creemos que fue un muy buen avance para los ambulantes, en donde se planteaba poder tener la posibilidad de vender de manera ambulante en todos los lugares de Santa Rosa, pero con cánones diferenciados como para poder ir distribuyendo el espacio. Después, voy a ir pasando, perdón por la informalidad, pero... bueno, se hizo una línea de crédito municipal donde se le otorgó a más de 1.500 personas créditos municipales, sumado a las líneas de microcrédito para emprendedores que venían de la provincia, que ya venían funcionando. Realmente se hizo una política pública de emprendimiento, de microemprendimiento de créditos a tasa cero, realmente muy interesante y muy importante para un grupo importante de emprendedores, a veces vendedores ambulantes, de distintos tipos de sectores de la economía popular que podían tener una pequeña inversión para comprar mercadería, para comprar maquinaria, bueno, etcétera, etcétera, y que la verdad que funcionó muy bien. Después, todas estas políticas públicas tienen, seguramente después pensar, no sé, en el recupero. Bueno, hay que discutir ahí qué pasa con el recupero de esos créditos, pero la verdad como política pública es muy buena. Después acompañamos al desarrollo de un mercado municipal de artesanos y manualistas que está funcionando en la terminal de ómnibus. Eso es gestionado por los propios artesanos. Nosotros lo que hicimos fue conseguir un lugar físico, lo acondicionamos y bueno, después ellos de manera autónoma, digamos, van turnándose para poder comercializar en un lugar que obviamente tiene una afluencia de personas, tanto de tránsito, digamos, interno de la provincia, porque viene gente a atenderse en el hospital, no sé, a hacer trámite acá a la ciudad y también gente que viene de afuera, ¿no? De la provincia. Después estuvimos trabajando con los recuperadores del relleno sanitario y recuperadoras. Se conformó una cooperativa, se lanzó un programa de separación en origen de residuos y se conformó la cooperativa de recuperadores. Empezó a trabajar, se consiguió gracias a un convenio con Ambiente de Nación. Yo voy rapidísimo, todo esto tiene miles de aristas, pero se consiguieron maquinarias y se empezó a comercializar con los compañeros, empezaron a cobrar lo que comercializaban en blanco a través del Banco Credicop, se empezaron a entregar ropa de trabajo para mejorar las condiciones, digamos, de la separación y las condiciones de los compañeros 2 veces al año, bueno, y se conformó un grupo, digamos, con el que se conformó la cooperativa y quedaron algunos recicladores trabajando todavía de manera informal que no quisieron sumarse a la cooperativa y que hoy si uno va, hay muchos que todavía siguen de manera informal, que obviamente vamos siempre haciendo un montón de iniciativas para ver cómo hacemos para que se sumen a la cooperativa. Bueno, después estuvimos trabajando en un acompañamiento a 2 cooperativas textiles que había en la ciudad, una muy no iba a decir antigua, pero no es tan antigua, pero bueno, una que viene del 2001, con la crisis del 2001 hay mujeres que fueron echadas en ese momento de calzar, de alpargatas, conformaron una cooperativa textil y bueno, siempre tenían dificultades en canales de comercialización, etcétera. Con la red Cooperar logramos hacer generar canales de comercialización produciendo a la fazón conjuntamente con otras cooperativas delantales y otras vestimentas. Logramos que tengan potenciar trabajo, digo, niveles de formalización para esa cooperativa que fueron importantes. Y con las compañeras de Tercas, otra cooperativa textil, también laburamos de la misma manera y pudimos hacer más de 5.000 guardapolvos y bueno,
la verdad que sentimos que fue un trabajo también interesante con un sector que en Santa Rosa no está tan desarrollado, digamos. Y, o sea, sí está desarrollado, pero de manera informal y domiciliaria, no en el sentido de taller y trabajando de manera cooperativa, digamos, que son dos cosas diferentes. Y después, a ver qué más me estoy viendo. Bueno, hicimos una ordenanza que fue la primera a nivel nacional de cadetes, del trabajo de cadetería. También trabajando, todos estos trabajos siempre fueron en conjunto y charlando con un ida y vuelta con los actores, como decía Yoli recién. Hay un ida y vuelta ahí muy importante a la hora de poder ver cómo llevarse adelante, porque no hay nadie que conozca mejor la realidad cotidiana de la venta ambulante, del relleno sanitario, de lo textil, que los propios actores. Yo, si a mí me decís, no sé, una máquina, no conocía ni lo que era una máquina de, de coser y no tenía ni idea cómo se separaba, no sé, me decían que era el tutti, que era el PET de reciclado y no tenía ni idea. Digo, eso lo saben los propios compañeros y me parece que, como decía Yoli, cuando hay un Estado presente que piensa en generar política pública para acompañar a los distintos sectores de la sociedad, tiene que haber un funcionario o funcionaria que esté ahí sentándose, trabajando codo a codo con esos sectores, como lo ha hecho Yoli en el municipio y luego en la provincia, y como intentamos hacerlo nosotros, de poder ver bueno, de ver cómo ven ellos la realidad, qué necesidades tiene el municipio también, y ir viendo a ver cómo se van acomodando, teniendo en cuenta que está, como decía Yoli, del mismo lugar, pero que no significa que tengan los mismos intereses a veces, porque a veces, no sé, regular la venta ambulante no era tan fácil en el espacio, no sé, no podés vender en la puerta del hospital Lucio Mola, no sé, o no podés vender en una ochava donde jode al tránsito, no sé, o no podés, y es difícil, el ordenamiento del espacio es complicado, pero no significa que no se pueda llegar a acuerdos y a construir una ordenanza, en este caso, que configure el espacio para que puedan desarrollar su trabajo, pero al mismo tiempo que el resto de los vecinos de Santa Rosa puedan utilizar el espacio, digamos, ¿no? Que es un poco poder mediar entre esas tensiones también, digamos, ¿no? Bueno, ahí voy cerrando. Bueno, hicimos programas de capacitaciones, de formación para emprendedores, emprendedoras, bueno, para sectores, compañeros y compañeras trabajadores de la economía popular con el tema de comercialización, para armar estructuras de costo, cuestiones administrativas, cuestiones que siempre son muy difíciles para compañeros y compañeras que están todo el día en la cotidiana viendo cómo confeccionan la ropa, cómo separan el material, pero no están en cómo hago yo después para colocar este producto en el mercado, digamos, esa parte difícil. Eh, bueno, estuvimos acompañándolo también en eso. También en Santa Rosa se hizo, que lo dejo así la pasada, pero se armó una escuela hortícola municipal que cuenta hoy con 3 hectáreas que están en producción, 4 capaz, y una compañera ya que trabaja ahí. Y bueno, intentamos también al principio acompañarlo, ya después se armó un área especial del municipio que trabajaba con la escuela hortícola municipal, pero se empezó a construir ahí alimento orgánico de manera local y en una etapa que realmente a la luz de los hechos, la verdad que estuvo buenísimo armar una escuela hortícola municipal. A partir de eso se armó un mercado municipal que estaba comercializando productos frescos de productores locales, hoy creo que 4 días a la semana. Digo creo y todo eso porque no estoy trabajando más en ese área, entonces hay cosas que ya voy perdiendo el registro, pero como Yoli también cambié de área. Y también se configuró después que se está construyendo ahora un mercado concentrador regional para que se pueda ahí poder acopiar y comercializar de manera zonal alimentos que a veces capaz que van del Valle de Río Negro hasta Buenos Aires y de Buenos Aires vuelven del mercado central para acá, para Santa Rosa, con una huella ambiental tremenda, con unos costos que aumentan, o sea, es una locura que salga más cara la manzana de Río Negro acá que en Buenos Aires, y bueno, nos pasa. Entonces, bueno, se está armando ese mercado concentrador hoy y todas esas perspectivas, digamos, tienen que ver con leer un poco lo que está pasando en la sociedad y en tónica de estar al lado de los sectores populares, de pensar cómo poder acompañar a esos sectores y me parece que eso es lo principal en relación a política pública.
lo principal es, como decía, es la orientación, para dónde quiere ir y que haya una decisión, en este caso de un intendente, una intendenta, de un gobernador que quiere acompañar a esos sectores, que toma la decisión de generar espacios que den el acompañamiento a esos sectores y obviamente después acompañado de recursos económicos que lo hagan, porque armar un lugar para que no tenga recursos económicos, si bien no todo es recurso, uno puede ser ingenioso y un montón de cosas, si después no hay económicamente, no hay un respaldo para poder hacer algún tipo de acción con eso, es bastante difícil y bueno, por lo menos en el saldo nuestro nosotros estamos contentos, creemos que se avanzó mucho, se instaló lo de economía popular en Santa Rosa, se empezó a hablar de la economía popular, está en el ideario, esperemos ahora en esta etapa con los actores sociales, que son en definitiva los principales actores, sostener esos estandartes, digamos, en un momento realmente muy complicado. Muchas gracias. Gracias, Federico. Y ahora escuchamos a Victoria Deux Marci. Cuando quieras, Victoria. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Se escucha bien. Bueno, porque estoy con el celu que tiene mejor micrófono y compartiendo pantalla con la computadora, así que estoy ahí como toda una ingeniería tecnológica, ustedes me avisan cualquier cosa. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me hubiese encantado estar presencialmente, pero bueno, por una cuestión de salud fue prudente hacerlo de manera virtual. Así que acá estoy, participando como puedo de la jornada, estuve un rato a la mañana. Bueno, eso, gracias y un saludo especial a Yori y a Fernanda, que me hubiese encantado volver a encontrarnos, pero bueno, lo hacemos de manera virtual. Yo, bueno, quería como compartir con ustedes parte de una de nuestras líneas de trabajo. Cuando digo nuestras, me refiero a todo el equipo del Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular, Social, Solidaria, que como bien decía Roberto cuando me presentabas, está radicado tanto en la Universidad de General Sarmiento como en la Universidad de Rosario. Y una de esas líneas tiene que ver con el relevamiento de organismos y programas vinculados con la economía social. Es un relevamiento que venimos haciendo hace muchos años. Y bueno, y en cierta forma lo que traje hoy es, digamos, compartirle los primeros, o sea, los últimos resultados, en realidad, de la gestión que terminó en diciembre del 2023. Entonces, bueno, lo que les voy a compartir es un contrapunto, digamos, quienes me precedieron en la palabra hablaron de las políticas locales, de la gestión local, y yo me voy a dedicar 100% a el nivel nacional. Y en particular a algo que llamamos proceso de institucionalización de la economía popular, social y solidaria. Y con proceso de institucionalización intentamos dar cuenta de algo que ya adelantaba Yoli, esto de, bueno, las políticas se van sedimentando. Nosotros estamos convencidos de este carácter sedimentario de las políticas de economía social y solidaria, porque cuando cambia el signo político, cuando viene un nuevo gobierno, lo que observamos que viene pasando, por lo menos en las últimas 2 décadas y media, es que no se hace borrón y cuenta nueva. Habrá que ver qué pasa ahora, que estamos ante el inicio de un nuevo ciclo político, pero por lo general hay algunos cambios, por supuesto, algunos más contundentes que otros, pero en general las nuevas políticas se van sedimentando como por capas sobre institucionalidad preexistente. Entonces, bueno, hablamos de procesos de institucionalización de la economía social y solidaria para hacer referencia a esos procesos que crean y estructuran determinados patrones de organización social. Y esos patrones, esa organización social está tanto definida y moldeada por las políticas del Estado como también por las demandas, las disputas, los reclamos de un conjunto de organizaciones muy diversas. Entonces, hablamos de un proceso de institucionalización de la economía popular, social y solidaria que se sostiene, digamos, tanto en tensión, ¿no? Desde el Estado y desde las organizaciones y los territorios. Y como les decía recién, hablamos de una institucionalidad sedimentaria justamente por esta condición de que organismos y programas se van superponiendo y muchas veces también se van superponiendo los sentidos, los sujetos a los que se destinan, las lógicas con las que fueron pensadas y demás.
a mí me gustaría repasar, digamos, hacer una breve síntesis sobre las 2 décadas que nos antecedieron hasta el presente, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de institucionalización de la economía popular, social y solidaria en Argentina? Para poder llegar a reconocer cuál es la línea de base, dónde estamos parados hoy y cuál es la línea de base de la que parte este nuevo gobierno. Podemos decir cuál es la línea de base de la podadora, si es que habrá tal podadora, hay que ver qué pasa, por el momento no pareciera que haya muy buenos augurios. Y acá hay 2 preguntas, o 3 preguntas que yo me hago para ordenar un poco estas ideas. Una es, ¿qué características tiene esta institucionalidad y cuáles fueron los rasgos propios del periodo 2019-2023? ¿Cuáles fueron los rasgos propios del gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué sentido, digamos, qué sentido del trabajo? ¿Cuál es esta idea de trabajo que estuvo presente, que impregnó las políticas? ¿Cuáles fueron los mecanismos para resolver las necesidades que se vislumbraban? ¿Y cuál es la relación? Y acá es una pregunta que todavía está abierta, no vamos a poder hacer ninguna conclusión más que lanzar algunas conjeturas para pensar juntos en todo caso. ¿Cuál es la relación entre trabajo y necesidades que estas políticas impregnaban? O sea, ¿cuál era la idea de cuáles eran los mecanismos para resolver las necesidades? ¿Cuáles eran las formas de trabajo legitimadas por parte de estas políticas públicas? Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Yo les decía que nosotros entendemos a la institucionalidad de la economía popular, social y solidaria como una construcción en permanente tensión desde el Estado y desde las organizaciones y los territorios. Hoy me voy a dedicar a hablar específicamente de aquello que se propuso desde el Estado, es decir, voy a contarles, digamos, voy a repasar los organismos y programas nacionales dedicados a la economía social, sabiendo que eso no es toda la institucionalidad, porque hay otras cosas, digo, hay leyes, hay normativas, hay un conjunto de estrategias que desarrollan las organizaciones sociales que también hacen a la institucionalidad popular. Pero digo, bueno, voy a plantear, yo digo, pensar en los organismos y los programas como un mapa, como una cartografía que nos permite marcar los continentes donde podemos ir a buscar esa institucionalidad, donde podemos hacer pie y preguntarnos cómo fue, con qué herramientas, y esto que decía recién, cuál era la idea de trabajo, cuál era la idea de necesidad que orientaban estas políticas. Entonces, dentro del gran tema, digamos, planteado en términos de proceso de institucionalización, yo en lo que sigue me voy a dedicar específicamente a mapear los organismos y los programas en los que se asentó parte de esta institucionalidad. Esta es una imagen de nuestro sitio web, donde justamente tenemos un mapa para buscar las políticas nacionales y provinciales que relevamos periódicamente. Después, en todo caso, el sitio si se los puedo compartir si no lo conocen. Y quiero comenzar mostrándoles algunos datos, pero más que datos, elegí esta tabla porque es bastante ilustrativa respecto de la primera pregunta. Yo me hacía esta pregunta, ¿cuál es la marca específica de la institucionalidad construida en el periodo 2019-2023? Y para mirar cuál es la marca específica, la voy a mirar en comparación con los periodos anteriores. Entonces, les tengo que pedir, no sé si ustedes ahí tienen buena vista, si les queda muy lejos la pantalla, más que leer los números, lo que yo quiero que vean es cómo se distribuye los datos en esta tabla. En la columna tenemos los sectores de la Administración Pública Nacional que implementan programas para la economía popular, social y solidaria. Y en cada una de estas columnitas tenemos el final de un ciclo político, ¿no? En realidad tenemos hasta 2003, existía un solo organismo nacional que estaba radicado en el sector de desarrollo social, específicamente en el Ministerio de Desarrollo Social, y ese organismo era el INAES. Al finalizar el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, tenemos 6 organismos, o sea, de 1 pasamos a 6 organismos para la economía social y solidaria, en donde 2 organismos están radicados en el Ministerio de Desarrollo Social, 3 en el sector de la producción y 1 en la agricultura familiar.
Si tuviéramos que decir una característica del periodo 2003-2007, podríamos hablar, digo, en un trabajo publicado a principio del año pasado, lo caracterizábamos como el estallido de los organismos y programas de la economía social y solidaria que se sumaron a una política tradicional y clásica de regulación, fiscalización, control de cooperativas y mutuales, como era la que hacía el INAES, sumaron un conjunto de otras herramientas que tenían que ver con la promoción de espacios de comercialización, la generación de ingresos a partir del trabajo asociado, como fue el programa Manos a la Obra, la protección social de trabajadores autogestionados, como fue el monotributo social, digo, un conjunto de políticas que buscaron complementar aquella enfoque más tradicional, más vinculado con la economía social histórica, que hasta el momento llevaba adelante el INAES. Voy a pasar rapidito por lo que para nosotros son las marcas de cada uno de estos ciclos políticos, para poder llegar a caracterizar un poco más en detalle el último. El ciclo 2007-2011, el primer gobierno de Cristina Fernández, lo podríamos llamar como la consolidación de la economía social y solidaria como política pública, y la emergencia de la economía popular como una fuerza que buscó articular, bajo una denominación común, una amplia diversidad de trayectorias laborales que podríamos decir fue, digamos, heredera de la tradición piquetera de mediados de los 90 en adelante, pero la economía popular ya en este primer gobierno de Cristina aparece como un sujeto diferente al de las políticas de economía social y solidaria. Y hablamos de consolidación porque acá hay más organismos, ya tenemos 15 organismos en el gobierno nacional, donde 8 pertenecen, acá tengo una ventanita, ahí está, 8 pertenecen al sector de desarrollo social, 3 a la agricultura familiar, y se crean también programas vinculados con la educación y la cultura. En este primer periodo del gobierno de Cristina Fernández, quiero marcar una cosa adicional que tiene que ver con la relación entre el Estado y las organizaciones sociales. Eso es un tema muy grande al que no me voy a poder dedicar como me gustaría, pero sí quiero hacer algunas menciones, porque empiezan a traducirse a la lógica estatal estrategias que las propias organizaciones piqueteras, las empresas recuperadas, las organizaciones de trabajo autogestionado, venían desarrollando para resolver sus necesidades de trabajo e ingreso. Entonces, hay todo un saber hacer de las organizaciones que algunos de estos programas, algunos de estos organismos, empiezan a traducir, decimos nosotros, a la lógica estatal como una política pública. Y acá hay un saber hacer de las organizaciones que se empieza a incorporar dentro de la gestión del Estado. Una aclaración, porque creo que no lo dije, lo que está contando el título del cuadro que ahí nos estaba viendo se llama Unidades Organizativas Nacionales que ejecutan programas de economía popular, social, solidaria. O sea, lo que está contando el cuadro son organismos, raviolitos, esos de los que hablaban antes, que tienen al menos algún programa, alguna política vinculada con estos sectores. Respecto del segundo gobierno de Cristina Fernández, lo que podríamos decir, digamos que hacia final del 2015 siguen en aumento la cantidad de organismos que ejecutan programas, terminan siendo 30 organismos que ejecutan programas en diciembre del 2015 y se ve claramente un aumento muy significativo en los que están ubicados en el sector de la agricultura familiar. Y esto tiene que ver con un área de gobierno específica donde tuvo una participación, digamos, la participación del Movimiento Evita y de algunas otras organizaciones sociales fue muy importante, gestionando políticas para la agricultura familiar con una subsecretaría a cargo, un monotributo social agropecuario, digo, un conjunto de herramientas para una población que empieza a ser cada vez más, digamos, visibilizada como parte de este amplio y heterogéneo mundo de economía social, solidaria, popular, trabajo autogestionado, y ahora con más contundencia agricultores y agricultoras familiares. Si yo tuviera que, digamos, sintetizar este periodo, además de llamarla, digamos, como claramente aumentan cuantitativamente los organismos, pero lo llamamos, siguiendo una expresión de Luisina Pérez Mitter, subir a los movimientos y bajar el Estado. Lo que claramente sucedió
en el periodo 2011-2015, que fue continuidad de algo que ya se venía planteando en el ciclo anterior, es que los movimientos subieron, y este ejemplo que digo esto de la agricultura familiar que digo es un ejemplo, los movimientos, las organizaciones sociales suben, ¿no?, entre comillas, a gestionar determinadas áreas del Estado porque se les reconoce un saber hacer, una trayectoria, una experiencia, y entonces se ocupan ya no como intermediarios, sino como gestores de lo público. Las organizaciones y los movimientos pasan a tener un lugar como gestores de lo público, y a eso llamamos subir a los movimientos, y al mismo tiempo, y en paralelo, bajar al Estado, porque muchas de estas organizaciones además tenían un rol muy importante territorializando esas políticas pensadas a nivel nacional en cada una de las provincias o de los municipios de nuestro país. O sea, ya no solo organizaciones gestionando lo público desde el Estado, sino también ese saber, esa herramienta estatal territorializada a través de un conocimiento práctico de las organizaciones. En diciembre, bueno, hay un cambio de signo político muy importante, gana la Alianza Cambiemos, asume en diciembre del 2015, y a nivel de lo que estamos mapeando, que son los organismos y los programas de economía social y solidaria, notamos un cambio vertiginoso, así lo llamamos, un modelo de gestión vertiginosamente cambiante, porque al contrario de lo que se planteaba en términos de objetivos de austeridad fiscal, achicamiento del Estado, reducción del déficit, en realidad lo que observamos en los organismos de economía social, solidaria, popular, pero también en todo el Estado, lo que observamos es que se multiplicaron los ravioles de los que hablábamos antes, ¿no? Se multiplicaron los ravioles, se redujo la administración pública nacional, se concentró en 8 ministerios, pero dentro de cada ministerio la organización de las áreas, de las políticas se complejizó, se multiplicaron al punto de que este ciclo termina en diciembre del 2019 con 54 organismos que ejecutaban programas de economía social y solidaria. Y ojo esto, 54 organismos para ejecutar 24 programas contabilizados a diciembre del 2019. Más del doble de organismos que de programas, o sea, más del doble de organismos que de herramientas concretas de intervención. Esa fue una de las marcas propias de este periodo, digo, 2015-2019, un crecimiento anabólico, podríamos decir, de los organismos dentro del Estado, un conjunto de programas que por la propia burocracia administrativa de creación de organismos, destrucción, designación de nuevos funcionarios, digo, por eso lo de vertiginosamente cambiante, ¿no? Muchas veces los expedientes estaban meses y meses parados porque había una administración, una estructura que estaba permanentemente en cambio y en movimiento, haciéndole honor al nombre de la alianza política. Y otra de las grandes marcas de este periodo tiene que ver con que las organizaciones sociales vuelven a un rol más clásico, pero no menos protagónico, de intermediación de la política. O sea, principalmente las que se nuclearon, como se llamaron como Triunvirato Piquetero, la CCC, Barrios de Pie y CETEP, tienen un rol muy importante en la ejecución del programa del PRIS, que después fue Hacemos Futuro, donde dejó de estar ejecutado en manos de los municipios para pasar a estar prioritariamente en manos de las organizaciones. Entonces, al mismo tiempo que se multiplicaba la estructura administrativa del Estado Nacional, que eso frenaba la burocracia de los expedientes y demás, al mismo tiempo las organizaciones logran un lugar protagónico ejecutando uno de los programas con mayor partida presupuestaria del periodo. Perdón, Y la Victoria, otra cosa muy significativa, sí. por ahí últimos 2-3 minutos. Y la otra cosa significativa de este periodo es que la incidencia de la CETEP, actual UTEP, en la agenda legislativa fue muy marcada. La ley de emergencia es un ejemplo de ello. Bueno, todo esto era para llegar a diciembre del 2023, la última columna, en donde, como ustedes verán,
hay un montón de filas que se agregan porque tienen que ver con nuevos sectores de la administración pública nacional que empiezan a ejecutar programas para la economía popular, social y solidaria. Empezando por la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue una de las decisiones que toma apenas asume Alberto Fernández, volver a la estructura organizativa anterior con 20 ministerios, se crea este ministerio, y así como en su momento los agricultores familiares pasaron a ser un sujeto claro, componente de la economía popular, social y solidaria, en este periodo marcamos esta novedad. Las mujeres, las organizaciones de mujeres y las organizaciones sociales que y trabajan para la reducción de las brechas de género, la reducción de la violencia, acompañamiento de mujeres, géneros y diversidades, empiezan a tener mucho protagonismo dentro de lo que es el campo de la economía popular, social, solidaria, que ya tiene, digamos, otros puntos de intersección con otros sujetos. Pero al mismo tiempo también, otro paso significativo es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que tradicionalmente había estado en el área de desarrollo social. Al inicio del gobierno de Alberto Fernández pasa al área del Ministerio de Desarrollo Productivo, y en el año 2022, en el marco de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la creación del Superministerio de Economía, ustedes recordarán, donde queda a cargo de Sergio Massa, el INAES pasa a la jefatura de gabinete. Pero bueno, lo cierto es que se crean otras áreas, o mejor dicho, la economía popular, social, solidaria, se implementa como política pública desde otras áreas de gobiernos, como fue ambiente y desarrollo sostenible, obras públicas, ciencia, tecnología e innovación, relaciones exteriores. Entonces, lo que intenta mostrar este cuadro es un proceso de institucionalización que comienza de manera paulatina, ocupando diferentes sectores de la administración pública nacional, que en diciembre del 2015 se concentró en dos superministerios, como fue el de Desarrollo Social y Salud y el de Desarrollo Productivo, pero en diciembre del 2023 termina, o sea, 4 años después, con una multiplicación de los sectores del Estado y al mismo tiempo una transversalización, podríamos decir, por lo tanto, de la institucionalidad construida desde el Estado para la economía popular, social y solidaria. Tenía algunos otros datitos que los voy a saltear, voy a pasar directamente a las conclusiones por una cuestión de tiempo. Perdón, paso todo esto. Vamos a ir a la síntesis, digamos, al cierre. ¿Cuáles serían las marcas propias de este periodo, 2019-2023? Como decíamos recién, la presencia de la economía popular, social y solidaria en el Estado Nacional se multiplicó y alcanzó de manera transversal a diferentes sectores. En términos de destinatarios, la mayor novedad fue sumar a las mujeres, el género y las diversidades, y las organizaciones que implementan acciones y políticas para ellas. Dentro de las herramientas que tenían o que pusieron en juego los programas, no encontramos muchas novedades, más bien apelan a las herramientas clásicas de mediados de los 90, financiamiento, capacitación, asistencia técnica. Las herramientas clásicas, no hay novedad en ese sentido. Sí hay novedad en la creación de registros. Contabilizamos a diciembre del 2023 11 registros, la gran mayoría creados en este último ciclo político, aunque el RENATEP, el más importante porque está específicamente vinculado con la economía popular, se creó por ley en el 2016, pero se efectivizó en el 2020. En relación a los imaginarios del trabajo, esto que nos preguntábamos al inicio, digamos, ¿qué idea de trabajo inspiró estas políticas? Bueno, esto no me pude detener por una cuestión de tiempo, pero lo que puedo decir como síntesis es que, digamos, no dieron lugar a nuevos derechos, a nuevas protecciones de los trabajadores asociativos, de los trabajadores de la economía popular, sino que continuaron organizando una institucionalidad preexistente que básicamente en lo que tiene que ver con los derechos y las protecciones del trabajador, de los trabajadores, se resume a todo aquello que se reúne bajo la figura de monotributo y monotributo social y algunas variaciones que hay entre estas formas. Por lo tanto, decimos que las políticas siguen teniendo un perfil, o sea, siguen imaginando trabajadores inferiorizados respecto de los trabajadores asalariados formales. Algo que yo no pude decir por tiempo es que este ciclo político
tuvo ni más ni menos que la tragedia de la pandemia. Entonces, hubo 2 años de pandemia donde el gobierno implementó medidas de emergencia y hubo 2 años donde se continuaron algunos programas estables que contabilizamos en total 85 programas estables para este sector. Tanto las medidas de emergencia como los programas destinados al trabajo tienen esta característica que acabo de decir, digamos. Las protecciones y los derechos que reconocen estos colectivos laborales son formas inferiorizadas de protección respecto de los derechos y garantías a las que acceden cualquier trabajador asalariado formal. A pesar de que, como decía hoy a la mañana Silvia, en algunas provincias del país son muchos más los trabajadores de la economía popular que los registrados en el CIPA. Pero digo, cuantitativamente son muy significativos, pero en términos de derechos reconocidos, instrumentos de protección, todavía hay un camino por andar, y en ese sentido tenemos que decir que el último ciclo político no introdujo grandes novedades. Para cerrar, ¿cómo avanzamos? Digamos, ¿qué podemos decir respecto de lo que se viene? Digamos, ¿cómo pensar la institucionalidad de la economía popular, social y solidaria desde el Estado en un momento en donde el Estado es la personificación del mercado? O sea, las políticas de Estado son el mercado hecho ley. Entonces, bueno, acá hay una pregunta que a mí me inquieta, que tiene que ver con cómo construir horizontes compartidos que nos orienten hacia nuevas instituciones y nuevas formas de protección, porque si bien el ciclo que acaba de terminar, digamos, logró determinados avances, sobre todo multiplicar la presencia de las políticas de la economía popular, social y solidaria en la administración pública nacional, en términos de los derechos y las protecciones de los trabajadores, en términos de las herramientas con las que se las acompañan, todavía seguimos apelando a las formas clásicas y a las formas propias de la política social de mediados de los 90, principios de 2000, y en ese sentido yo creo que el campo requiere, amerita, muchas innovaciones, mucha creatividad, y acá es donde la otra pata de la institucionalidad, quiero decir, la institucionalidad popular, las propuestas de las organizaciones, las experiencias, los aprendizajes de las organizaciones, tiene mucho para aportar, para construir este horizonte futuro que ojalá en algunos años podamos estar llevando adelante como una política pública desde el Estado. Bueno, esto es todo. Gracias. Gracias. Bien. Sabemos que en breve, en este otro panel, entonces, ahí abramos un espacio para intercambio, preguntas, comentarios, planteo de dudas. ¿Te lo pago? ¿Alguna pregunta? ¿Podrían convidar un mate? Esa es una pregunta. Esa es una pregunta para romper hielo. Una cosa que yo voy a aprovechar ahora, ya que no surgen preguntas. ¿De acá? Ah, ya, perdón. Antes de que nos lo paso, permiso. ¿No? Ella, listo, bárbaro. Buenas tardes. Hola. Una consulta, no sé, me surge algo que parece, no sé, bastante obvio, que vos hablabas, la última disertante, perdón, pero no recuerdo el nombre. Victoria. Victoria, de procesos de institucionalidad, y bueno, como esto algo muy importante para lo que es la economía popular, social y solidaria. Pero pareciera, por lo que vos estabas comentando y toda la descripción que hiciste y cómo había logrado mucha más institucionalidad, por ejemplo, incluso en las dos gestiones últimas, tanto la de Juntos por el Cambio como la de Alberto Fernández, que aumentaron los programas. Sin embargo, eso no se vio como una mejora en la economía, no sé, digo, desde
lo que nosotros percibimos, ¿no? Vos hablabas de que no había habido eso no había impactado en una mejora de los derechos de las personas que llevan adelante la economía popular, social y solidaria. Incluso en la economía en general, como que no hubo un impacto positivo, por lo menos eso desde lo que se ve, desde la percepción que hemos tenido del gobierno de Macri y del gobierno de Alberto Fernández. ¿Es así? ¿O es que hay más institucionalidad y mejora, o no necesariamente habiendo más institucionalidad mejora la situación? Yo tengo una respuesta, no sé, Victoria, ¿vos qué decís? Yo ensayo la mía, si quieren. Avanza, Yoli, dale. Arranco. Ya que me dieron un mate, rompemos el hielo y arranco. Justamente creo que por ahí se dejaba traslucir, digamos, en nuestras presentaciones, algunos temas que por ahí no los alcanzábamos a tratar, ¿no? Pero una cosa que me parece que a mí siempre me contrarió bastante, me llevó a pensar mucho, es el tema de economía social no es igual a economía de mercado, justamente es otra economía. Tiene otros parámetros de medición, entonces, digo, hay poca conceptualización para decirte, mira, esta conceptualización clara es la que existe para darte una respuesta concreta. Creo que por ese lado, por el lado de pensar en esto, de que la economía social es otra economía, no es una economía que tiene que ver con el mercado, o sea, si la valoramos y la medimos desde la perspectiva de mercado, miro acá a una economista, tiene unos tales o cuales resultados según lo que se espera, ¿no? Y en cambio, cuando se piensa y se propone se piensa como economía solidaria, tiene otros alcances. También es cierto que hay que tener mucho cuidado, por eso decía en algún momento, sobre las políticas públicas, o sea, el diseño de políticas públicas, esto implica desde un gobierno, sea municipal, sea provincial o sea nacional, que persigue, digamos, al incluir a la economía social dentro del organigrama. ¿Sí? Si queremos hacer un como que atendemos a las personas de una economía más empobrecida, queremos entonces igualarlas a que se encuentren en condiciones de ser una pyme o de ser... Y me parece que a veces contraría bastante los principios que tienen unas con otras. Por ahí, o sea, no, sé que no es una respuesta cerrada, al contrario, te abre a más cosas, pero está bueno poder plantearlo porque la verdad que a lo largo de todo el tiempo que gestioné políticas públicas en relación a la economía social, siempre fui encontrándome con estas cuestiones y con estas limitaciones también desde el Estado. No era para mí tampoco, pero puedo ¿Puedo meter. agregar? Sí, después. Meté y Perdón. después hago un aporte. Dale. Federico también quería comentar algo. Eso. No sé, Dale, bueno, dale, yo Fede. entonces. Yo, rápido, yo participo de una organización política vinculada con movimientos sociales, etcétera, así que lo blanqueo como una forma también de decir de qué lugar estoy hablando, digamos, no hablo de un lugar neutral. Pero a mí me parece que la creación de la SISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana, que es una política pública increíble, al que no la conoce, no lo voy a hacer acá, pero digo, pónganse a buscar lo que es, y lo que generó en 1,5 millones de personas, de familias a nivel nacional con la urbanización de barrios populares, realmente fue muy importante. La ley que arrancaron las organizaciones sociales en el gobierno de Macri, donde se crea el potenciar trabajo como aporte económico a las organizaciones sociales, pero sobre todo a las cooperativas organizadas. Ahí yo creo que el debe es que todas esas, no todas, pero una buena parte de esas políticas públicas a veces llegaron a los sectores organizados y no quizás al conjunto de los sectores de la economía popular. Sí hubo algunos que llegaron a los sectores de la economía popular, como en el caso de la pandemia, el aporte ese, ¿cómo se llamaba? El IFE. El IFE fue la cristalización de una demanda de los sectores sociales en un momento determinado. No lo sacó el gobierno, por más que yo lo voté, lo milité y todo el gobierno de Alberto, pero la verdad que Alberto no lo sacó porque lo vio Alberto. Los sectores de la economía popular le demandaron a Alberto que estaban parados, que no estaban en la calle, que no estaban laburando y que necesitaban
un acompañamiento a los compañeros que no tenían ni asignación universal por hijo, ni nada por el estilo. Yo digo porque me parece que hay una contextualización y te tiro dos casos, pero hay otras políticas públicas más de avance importante. Perdón. No, está bien, y está bueno esto que decís porque, digamos, lo que llegué a compartirles tiene un poco estas limitaciones y la pregunta me va a servir para aclarar algo que evidentemente no pude aclarar, que es que lo que yo estoy contando son programas y organismos que gestionan políticas nacionales de economía social. Entonces, lo que les puedo decir es que el gobierno de la Alianza Cambiemos terminó con 54 organismos que ejecutaban 24 programas, mientras que el gobierno del Frente de Todos finalizó con 64 organismos radicados en 11 ministerios, mientras que antes estaban en 2, 64 organismos radicados en 11 ministerios diferentes que ejecutaban 85 programas, ya no 24. Esto es como decía al inicio, estos son los continentes, digamos, este es el mapa donde empezar después a meternos a ver qué fue lo que se hizo, porque no es lo mismo hablar de la SISU y la urbanización de barrios populares que hablar de un programa puntual, por ejemplo, de apoyo a, no sé, feriantes. Quiero decir, hay diferentes programas que tienen diferentes alcances, diferentes partidas presupuestarias asignadas, digo, y estos 85 programas son muy diversos. Entonces, yo no podría hablar de impacto, de que no tuvo impacto, de que tuvo más impacto o menos impacto, porque no estoy haciendo un análisis de impacto, tendría que para eso analizar los 85 programas, sino que lo que estoy diciendo es, bueno, si miramos los continentes, donde después zambullirnos a ver qué es lo que se hizo, qué pasó, digamos, y qué no pasó, podemos decir que en realidad la institucionalidad se multiplicó, se transversalizó y también se implementaron más programas a una heterogeneidad de sujetos que acá, quiero hacer otra aclaración, no es que yo digo no se reconocieron derechos, porque muchas de estas políticas, y al mismo tiempo hay legislación, que no la estoy contando ni la estoy presentando, donde reconoce derechos a estos sujetos. Lo que estoy diciendo es que si uno piensa en el mundo del trabajo sin patrón, en el mundo de quienes se inventan su trabajo, como decía al inicio Federico, en conjunto, las protecciones y los derechos que se le reconocen a estos colectivos laborales siguen remitiendo a formas inferiorizadas de trabajo. Con formas inferiorizadas me refiero a que no son trabajadores de primera, como se suele decir en la jerga de las políticas sociales. Es decir, no son trabajadores que gozan de las 5 protecciones de la seguridad social, que el IFE es una política que se implementó para ellos luego de haber sido disputada y ganada, como decíamos recién, por las organizaciones sociales, pero que apenas terminó la emergencia, la política se discontinuó. Sin embargo, hay muchas razones para pensar que esos 11 millones de personas que solicitaron el IFE lo seguían necesitando más allá de la pandemia. Entonces digo, todo esto pone sobre la mesa de que hay un mundo del trabajo muy amplio y muy diverso, que según diversas estimaciones es aproximadamente 1/3 de la población económicamente activa de Argentina, que accede a derechos y protecciones inferiores respecto de los que acceden otro tercio de los trabajadores, que son los asalariados formales. Eso es lo que estoy diciendo. Después, estos 85 programas, para hablar en términos de impacto, de alcance y demás, tendría que hacer un análisis muy detallado de cada uno, que no es algo que haya traído hoy, porque de hecho no lo tengo hecho. Pero digo, pero sí, me parecía que podíamos pensar la institucionalidad como, por un lado, un punto de llegada, pero al mismo tiempo un punto de partida para pensarlo no solamente desde el Estado y las políticas públicas, sino también esto que decía de los horizontes deseables de las organizaciones de economía popular, social y solidaria. ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestras disputas y nuestras demandas en los próximos tiempos políticos que se vienen? Sí, creo que Yolanda quería agregar una cosita más. Es que se pone bueno esto de empezar a tener intercambios sabiendo que tenemos re poco tiempo igual, pero pensaba que esta pregunta que dispara
bien, digamos, concretamente a ver qué pasa con la generación de pobreza o la generación de riqueza a partir de la economía social. Es bueno tenerlo también como pregunta, digamos, sobre todo para interpelarnos, para volver a acomodarnos. Y también quiero decir que muchas veces todo este gran movimiento y gran fenómeno dentro de lo que son las políticas públicas y que nos estemos ocupando desde el Estado, es que también hubo una gran retracción y también por políticas económicas, no necesariamente públicas, hubo una gran retracción del sector privado que dejó muchísima gente sin empleo alrededor de los 80, y eso también empezó a generar a nivel de todo Latinoamérica, no solamente acá en Argentina, una gran cantidad de personas disponibles para poder emprender. O sea, esta cosa de que se puso de moda el emprendedorismo o el emprendedurismo, como se le dice, y luego la economía social y luego la economía popular y todo lo demás también obedece, digo, también en su trayectoria tenemos que encontrar aquellos primeros fenómenos bastante globales que surgieron luego de la retracción de las empresas y de la economía y de las grandes empresas que dejaron de sentir la necesidad de tener cantidad de empleados, a achicarse, digamos. Entonces, es un fenómeno interesante desde lo global, digamos, y acá hay que incluir también al sector privado cuando toma la decisión de retraerse porque no le conviene o por lo que sea, ¿no? Pero la gran desindustrialización, por ejemplo, ha traído una gran masa de personas libres en el mercado dispuestas a poder comenzar a emprender, ¿no? Y ahí estuvimos para poder acompañarlos, pero es parte de un todo bastante amplio que también hay que considerarlo, digamos, no hay, me parece, cosas erradas de un lado o del otro, hay que verlo de manera bastante sistémica. No sé si eso alcanza a... o tenés una respuesta mejor, porque a lo mejor tenés la pregunta y la respuesta y nos encantaría saberla. Sí, adelante. Un segundito, así queda. Yo entiendo, o sea, lo que es la economía popular, porque, o sea, estoy en un área donde se trabaja mucho trabajo en la agricultura familiar, por lo tanto, practico el tema. Pero hay cosas que por ahí lo que quiero plasmar es un poco lo que agarraba el tema de eso. Uno trabaja en economía popular con el objetivo de que esa economía popular se transforme en una pequeña pyme el día de mañana. O en una cooperativa, o sea, pasarla, no sé si es la palabra clave o no, pero creo que a ver si me pueden explicar esto, pasar de esa economía popular a una economía de mercado o continuar siempre en esa economía popular. O sea, yo... Sí. Hay lista de respuestas. No, ¿Querés, Federico? no, rapidito. No necesariamente la orientación de la economía popular es constituirse una economía de mercado, digamos. No necesariamente esa es la orientación. Creo que un poco va de cada una de las cooperativas, cada uno de los compañeros que trabajan día a día y que construyen su propio trabajo, hacia dónde quieren destinar eso. Digo. Si vos me lo preguntás a mí, yo creo que no. Creo que la economía popular va a construir comunidad, va a contrapelo un poco de las lógicas del sistema que desintegran y va hacia agrupar. Yo coincido con Yoli de que la dirección, la orientación de la economía mundial va a descartar gente de los lugares formales de trabajo cada vez más. Acá estaban por inaugurar en Santa Rosa una estación de servicio que se atiende sola. Vos vas, te surtís vos solo, ni siquiera playero. Entonces, y esa es la orientación. Hay supermercados sin cajeros. Ya, el supermercado ya mató la despensa, ¿no? El despensero ese que nosotros conocíamos antes lo va matando el supermercado. Bueno, ahora directamente el supermercado mata el cajero. Entonces vos vas y te cobraste todo solo. Bueno, esa orientación hacia no utilizar mano de obra es mundial, va a llegar acá a la Argentina, y la realidad es que el trabajo privado no va a construir más trabajo. Esa es mi orientación, soy un poco apocalíptico quizás, pero es mi orientación.
Yo creo que en eso tenemos que construir trabajo asociativo dentro de la economía social y popular, porque si no vamos a tener grandes porciones de la sociedad argentina descartada de la economía, y yo, por lo menos como orientación hacia el mundo, quiero a gente incorporada al mundo del trabajo, porque creo que el trabajo dignifica, porque creo que organiza la sociedad, creo, bueno, un montón de cosas, y me parece que tiene que ir para ese lado, digamos, ¿no? Sí, ahí mi respuesta, digo, iba también orientada a lo mismo que Federico está diciendo. Soy trabajadora de la economía popular hace 37 años. No quiero transformarme en una trabajadora asalariada, en blanco, no sé cuántas cosas más. Quiero seguir manteniendo mi trabajo tal y como es. Sí está bueno fortalecerlo a un acompañamiento del Estado con políticas públicas para dignificar nuestro trabajo, para mejorar nuestras condiciones, para cortar con la criminalización, persecución y estigmatización, que es esto lo que hiciste acá con la ordenanza de trabajadores en espacios públicos y demás. Sí, también en algunos, ciertas experiencias por ahí van creciendo, más que nada tirándolo más para el lado de la pyme, por el hecho, no sé, de lo que tiene que ver con la textil, que también estaría bueno que eso se pueda hacer, habiendo tanto campo y tanta necesidad alimenticia, porque todo lo que se produce en la Argentina se produce, ¿no?, los granos que se van para afuera, porque después vienen esto, como decía vos, con la manufactura, sobrevaluado, porque van y vienen, y la verdad que sí lo podemos hacer de manera regional, generando esta política pública, ¿no?, que era como se llama este panel, taller, política pública. Una de las cosas que venimos planteando hace tiempo, que tampoco lo logramos con un gobierno nacional compañero, al que también militamos, como decía ahí, es el monotributo productivo, ¿sí?, que nos permita a nosotros dignificar nuestro trabajo y profundizar las actividades que realizamos. Pero hoy, por ejemplo, una de las cosas que no pude decir por el tiempo tan cortito que nos dieron, 10 minutitos para toda la economía popular, es nada, es ole y chau. Pero el 6% de los trabajadores rurales son los que viven en el campo. Se tienen que trasladar el resto. En Estados Unidos el 20% vive, en Europa el 12% viven en el campo donde trabajan, y que los dueños, ¿no?, lo que es dueños del campo, no quieren vender esas tierras, ni siquiera hay un acuerdo político, nacional, local, provincial o lo que fuere, como para que esas tierras sean trabajadas por quienes realmente la trabajan, de una manera de producir alimentos sanos que abastezcan a la soberanía alimentaria, y no solamente que se produzca para la exportación, sabiendo que el alimento que generamos va a gran parte del mundo, y nosotros acá en Argentina tenemos a nuestro pueblo pasando hambre. Entonces, esas son las políticas públicas que tenemos que generar, porque después, digo, bueno, como decía recién sobre la SISU y los programas de los barrios populares, en realidad mejoran la calidad de vida de todas estas personas, pero también así, digo, es muy amplio lo que tiene que ver con la economía popular, y me parece que tendría que ser como ya un día entero para desarrollarlo, para debatirlo, para poder comprenderlo, porque igualmente algunas cosas que Victoria expuso no me quedaron muy en claro, pero bueno, por ahí sería para largo, y la verdad que no. Yo, como trabajadora de la economía popular, no me quiero convertir en otra cosa que no sea lo que yo hago, como yo lo hago, sí, con un acompañamiento del Estado y de las personas en general, porque digo, como vendedora ambulante no hubiese vivido 37 años, mantenido a mi familia y mi hogar en general, si ustedes mismos que están acá, la sociedad en general, no hubiese consumido de lo que yo vendo. Así que digo, hay una complicidad implícita que hoy por hoy, a través de la visibilización y de la conciencia de clase, podría decirse, es que se fue generando esto de que somos trabajadores, vayan a buscar delincuentes, porque antes, cuando nosotros nos cagaban a palos, nos metían presos, nos robaban la mercadería, el mismo sistema, nadie nos defendía, era como algo habrán hecho y se daban vuelta. Y la verdad que
hoy está cambiando esas cuestiones y esto que pasa acá en Santa Rosa, me parece que está bueno para que sea un efecto dominó y que se pueda replicar en toda la Argentina porque somos trabajadores y trabajadoras que lo único que buscamos es dignificar nuestro derecho y nada, que mientras nos mantengamos unidos como sociedad podemos lograr grandes cosas siempre y cuando esto, es decir, mirando qué es lo que estamos construyendo, para quién y por qué. Porque hoy también hablábamos en el taller donde estaba Seba sobre las tecnologías y demás, y es esto lo que recién planteaba. Hoy tenés cabinas de peaje que no tienen ninguna persona, ¿y dónde van a ir a parar esas personas que no tienen trabajo, que no consiguen trabajo porque el pleno empleo no existe si nosotros mismos no lo generamos, y van a salir a trabajar a la economía popular, y es una economía popular que no está fortalecida, que no está dignificada, que le falta todavía mucho derecho, y es lo que tenemos que construir como política pública para acceder realmente a una justicia social que dignifique la vida humana, que dignifique la base, que es el trabajo, ¿no? En sí. Gracias. Muchas gracias. Bien, nos dicen que acá ahora ingresa otro panel. Muchísimas gracias a quienes participaron. Gracias Yolanda, gracias Federico, gracias Victoria. Muchas gracias a quienes acompañaron aquí con su presencia. Un aplauso.